muchas gracias por acompañarnos en este día que es muy importante para nosotros, porque queremos presentarles los que son como nuestros hijos, ¿no? Varios posgrados nuevos que hemos pensado de cara a las necesidades del país, una maestría en comunicación política, una maestría en generación y gerencia de contenidos digitales, pero sobre todo, gracias por acompañarnos para una charla que hace mucho tiempo queríamos que tuviera lugar. Es un verdadero privilegio para la Universidad Jorge Tadeo Lozano poder tener al doctor Humberto de la Calle, como dijo Claudia, ex vicepresidente, ex embajador, un líder muy importante en dos procesos fundamentales de la historia del país, como lo fue la Asamblea Nacional Constituyente del 91 y las exitosas negociaciones que llevaron al acuerdo y al desarme de las FARC, y Ricardo Silva Romero, un escritor con el que nuestra generación se ha sentido identificado. Casi que uno tiene una cita semanal con la columna de Ricardo y lo siente cercano, siente que está compartiendo esas preocupaciones que tenemos todos por lo que está pasando en el país. Y el propósito de esta charla de hoy es preguntarnos cómo no perderlo todo. Yo soy de las personas que puede ser trivializada como del vaso lleno, pero yo creo que la economía colombiana, yo creo que la institucionalidad colombiana se ha construido durante 200 años con mucho esfuerzo y que tiene un valor muy importante, y que hoy, como el resto de las democracias, pues tiene unos retos muy grandes asociados al populismo. Por eso hoy hemos querido sentar a dos personas que han hecho reflexionar al país para explorar qué es el populismo, para hacernos la pregunta de si el populismo ya llegó a Colombia o no ha llegado, o de qué manera puede llegar, y sobre todo para hacernos la pregunta de cómo no cometer los mismos errores de los países donde ha triunfado el populismo. Quisiera darle la palabra al doctor de la Calle y ser simplemente aquí como un miembro privilegiado de la audiencia. Bueno, pues mil gracias, decano, y a todos ustedes, muy amables por brindarnos estos minutos de paciencia para oírnos. Me parece que quizás lo ideal, hablaba con el decano, es una cosa breve de introducción y luego fundamentalmente también oírlos a ustedes para que manifiesten acuerdos y sobre todo desacuerdos, críticas, con toda la libertad de opinión. Yo 3 o 4 brochazos nomás y luego podremos profundizar un poco. Dijéramos, el decano ha dicho ¿qué es populismo? ¿Qué es populismo? Y la respuesta es casi imposible, pero es ese tipo de cosas que uno sabe que existen y que hasta tiene la noción de que existen, pero que son difíciles de definir. Entonces yo empezaría más bien como por el escenario y cómo es la fenomenología del populismo, el mapa del populismo y su evolución reciente. Y entonces empieza uno a encontrar que esto realmente brinca en todas partes y cada vez con más velocidad y también y cada vez con más agresividad. Dijéramos, de Europa ni hablemos, pues desde Hungría, todo lo que pasa en Italia con la Liga del Norte, Vox en España, la señora Le Pen en Francia, en fin, dijéramos que no estamos diciendo nada nuevo, aun cuando hay cosas que sí ya empiezan a ser aún más alarmantes. Por ejemplo, el partido populista de derecha en Finlandia, donde uno suponía que no debería pasar nada, fuera de que la gente se suicida, ya no pasa nada, perdió por 6.000 votos unas recientes elecciones. Luego realmente hay un fenómeno que se caracteriza fundamentalmente en el caso de Europa por el tema de xenofobia y la lucha contra los inmigrantes, que empieza, sin embargo, cuando esté focalizada en esos temas, a horadar y hacerle daño pues a lo que hemos conocido como la democracia occidental, pero dijéramos sobre eso podemos volver un poco después. Aparece en la India, ahora hay un movimiento que se llama el movimiento azafrán, que está creciendo y que es fundamentalmente el mismo tipo de banderas que en todo el mundo están aflorando. No olvidar naturalmente a Estados Unidos, donde realmente el comportamiento del presidente de Estados Unidos está yendo directamente a lo que pudiéramos llamar la Santa Bárbara del sistema democrático. Santa Bárbara es el lugar donde los barcos tienen los explosivos, o sea que realmente el riesgo es enorme. Ahora, en Latinoamérica antes era la mata del populismo y además las distintas formas de populismo
se cocinaron aquí, yo diría que como en 3 fases. El primer populismo era un nacionalismo acentuado que no jugaba a izquierda o derecha, sino que eludía esa calificación y que lo que quería era llevar un mensaje dirigido a explotar las necesidades de las personas que estaban en afugias económicas, convertir alrededor de eso una bandera con un alto grado de irresponsabilidad en el manejo macroeconómico, etc. La matriz obvia es Perón. Dijéramos que es un esquema que además perdura todavía ahora con 1000 transformaciones y dificultades. Argentina es un país extraordinariamente extraño, porque dijéramos todo lo que es Argentina, todo lo que significa en literatura, en su cultura, etcétera, pero la manera de proceder la política argentina es prácticamente inexplicable. Esa es como la primera fase, llamémosla nacionalista, que coincide con Rojas Pinilla aquí. No en su dictadura, sino luego cuando aparece como candidato. A ustedes no les tocó porque son muy jóvenes, pero la bandera era la yuca y la papa. Siempre en las manifestaciones públicas él sacaba una yuca y una papa y un plátano y decía esto va a bajar con mi gobierno, etcétera, pero también eludiendo la calificación izquierda-derecha, hasta el punto de que de ANAPO, que era el nombre del movimiento de Rojas Pinilla, sale una línea de izquierda y una de derecha, y además se componía realmente de esa manera. La segunda fase ya es el populismo neoliberal, es decir, estamos hablando de Menem, de Fujimori, etc. Ahí cambia el mensaje y ya no es el mensaje de los desposeídos, sino el mensaje contra una élite que se supone corrupta, pero con una aplicación rígida del consenso de Washington. Estos señores gobernaron con el consenso de Washington, pero con una especie de disonancia cognitiva, siempre vendiendo la tesis de que era la voz del pueblo y que estaban contra la élite, que son, dijéramos, ahí empiezan a aflorar elementos del populismo. Y una tercera ola latinoamericana, que es el populismo de izquierda, es decir, Chávez, Correa, etcétera, Evo Morales probablemente, sin ofender. Lo que aparece ahora en Colombia, lo que aparece en Colombia es, en mi opinión, que es una de las primeras aproximaciones, pero yo creo que volveremos sobre eso, pues que estamos flanqueados en el sentido de que lo que tradicionalmente llamamos izquierda y derecha, hay brotes o muestras de populismo en ambos lados. Entonces dijéramos que lo que solemos llamar el centro político está siendo como San Sebastián, recibiendo flechas del lado izquierdo y del lado derecho, y eso me parece que genera pues unas incertidumbres y para ser concretos, y ahora podemos trabajar sobre ese tema, lo que pasará, dijéramos, en el 2022. Voy a abreviar entonces con una segunda reflexión ya más concreta. Entonces, es difícil resolver qué es populismo y por eso decidí comenzar por los síntomas. Pero la definición además se dificulta por lo siguiente. En primer lugar, porque nadie se dice populista. Entonces es casi imposible definir eso. ¿Sí? Usted le pregunta a un tipo comunista, y dice, no, yo soy comunista, liberal, etc. Pero todo el mundo no dice ser populista, y además la noción es un campo de batalla, se usa es para el otro, ¿no? Usted es populista, es una descalificación, y eso pues claro que ustedes entenderán la dificultad que encarna para los efectos de una definición. Y tanto que, dijéramos, los tratadistas hablan del populismo, algunos como ideología, otros como un movimiento y algunos como una especie de síndrome, una patología, una enfermedad. Lo que sí es cierto es que el lugar común de confluencia, más allá de izquierda, derecha, etcétera, es lo que algunos llaman el autoritarismo postdemocrático, o se habla incluso de la democracia iliberal, que es un oxímoron. Es decir, usted le quita lo liberal a la democracia, al relato liberal, como diría Harari, y es como el gato de Cheshire en Alicia en el País de las Maravillas. La sonrisa del gato de Cheshire es lo que queda del gato después de quitar el gato. Entonces, si usted le quita el relato liberal a la democracia, pues es decir, queda convertido en una entelequia que simplemente se usa en función de las necesidades puramente de táctica política. No hay como una especie de ideología, con excepción de 2 o 3 notas, y ya con esto termino. Uno, la apelación a lo que se llama al pueblo, a la gente, ¿no? Yo soy la voz del pueblo. El populista siempre dice, no le crea a esos políticos de siempre,
Es una cosa antipolítica para hacer política, claro está, pero sobre la base de que hay una voz que concentra el líder. La voz del pueblo se expresa a través del líder, del jefe político. Aquí un ciudadano que ustedes van a captar su nombre rápidamente habló del estado de opinión. Dijo, no, aquí hay que gobernar es con el estado de opinión. ¿Qué es eso? Es el uso de la opinión, pero claro, en beneficio del jefe. Y luego, lo segundo es la irresponsabilidad en el plano macroeconómico, la forma de ir horadando lo que ha sido una construcción que en el caso colombiano, pues dijéramos, ha sido notable, ha sido ejemplar en términos de estabilidad macroeconómica, etcétera. Lo cual ha generado en Colombia una especie de transmutación, porque las irresponsabilidades, dijéramos, estaban confinadas al campo de la izquierda. Aquí lo que había era una élite, claro, plutocrática, corrupta en muy buena medida, etcétera, pero dijéramos con un esquema tecnocrático de planificación a largo plazo, y entonces la izquierda era la dueña de las irresponsabilidades, y ahora resulta que esto se está inundando es por el otro lado. Si uno ve la discusión del plan de desarrollo, las barbaridades vinieron de lo que pudiéramos llamar la derecha, y ahí hay, dijéramos, ese otro elemento. De tal manera que lo que estamos viendo es pues, un Congreso suelto, ya sin disciplina, un experimento realmente asombroso, y que es como una especie de evolución, porque en el gobierno del doctor Uribe una de sus características era que él, que era el jefe, el caudillo, era a la vez gobierno y oposición. Fue un experimento muy interesante. Yo creo que ustedes se acuerdan, él iba a los consejos comunitarios. Entonces, sí, claro, decía, es que estos burócratas no sirven, ministro, explique usted. Pero ¿cómo es posible si el ministro es el ministro suyo? Y eso le funcionó. Él no hacía y no regañar ministros. Pero esto ha evolucionado, porque claro, las cosas siempre pueden empeorar, y ahora lo que tenemos es un gobierno sin partido de gobierno. Entonces ya no es solo el presidente como jefe de la oposición, sino, dijéramos, un periplo sin brújula, donde los elementos tradicionales de control político, algunos muy perversos, no se trata de defender eso, pero dijéramos la mermelada, el clientelismo, eso lo dijo una vez Malcolm X, y espero que ustedes no me malinterpreten, pero decía, no, Colombia se escapó de Velasco Alvarado, de todo lo que ha pasado en Latinoamérica, precisamente porque estos políticos son muy hábiles, mantienen una tecnocracia y, dijéramos, son capaces de amaestrar las fieras del Congreso. El tradicional ponente de las reformas tributarias era un senador de La Dorada, de mi departamento, que se llamaba Víctor Hernán Barco, que era un sabio en Bogotá y el jefe del clientelismo más agudo en Dorada y en Caldas, en su tierra. Y él decía, con humor, un humor cínico que era delicioso, decía, como yo no tengo opinión, yo soy el único que puede sacar todas las reformas tributarias. Claro, eso costaba pues en términos de presupuesto, pero las sacaba. Claro. Hoy lo que estamos viendo es, dijéramos, una incapacidad de gobernabilidad que realmente es preocupante. De tal manera que más adelante seguramente intentaremos hablar de qué hacer, pero por ahora yo haría esta pequeña introducción como para que Ricardo aquí nos ilustre. Gracias, doctor de la Calle. Bueno, buenas noches para todos. Pues yo desde que el decano nos invitó he estado entre sueños dándole vueltas al tema porque me parece fundamental. Y he pensado esto, por un lado que el populismo en un primer momento incluso puede entenderse como teoría política. Es decir, hay gente que incluso la defiende como teoría política, como una forma de gobierno que de darse, que de ocurrir, tendría que ampliar derechos, ampliar los derechos de todos, conseguir un Estado que no fuera hostil a ese pueblo, que incluyera a ese pueblo, que lo hiciera dueño de sus instituciones. Sí, que de alguna manera tuviera como fin una democracia mucho más amplia, mucho más incluyente. Esa es
el populismo como teoría política. Pero como es hay tan pocos ejemplos de que eso se dé en la práctica, hay tan pocos ejemplos de que un gobierno, una empresa populista, una campaña populista, un proyecto populista logre hacer lo que prometió. Creo que uno termina hablando del populismo como un modo de hacer campaña y como un modo de gobernar que incumple sus promesas, que incumple la promesa básica de la justicia social. Creería entonces que hay esas tres maneras de verlo, como una teoría política que muy pocas veces se da en la práctica. Una ampliación de la democracia, de los derechos, que puede ser incluso bien intencionada y que tiene una cosa muy importante, y es que consigue representar a una muy buena parte del electorado. Los populismos encarnan o el populista o el caudillo logra encarnar a su electorado y representarlo. De ahí que sea tan difícil combatirlo. Cuando uno está combatiendo al caudillo, termina enfrentado con millones de personas directamente. Por otro lado, retomo, también es un modo de hacer campaña, de hacer promesas, de eso, salir con la yuca y con la papa a la plaza y decir que todo se va a solucionar eventualmente, prometer el cielo, digamos, y luego también es un modo de gobernar. Parece que el ejemplo de Uribe como gobernante y opositor de sí mismo es perfecto. Es hacer promesas y después decir que ese gobierno es muy malo, que no las cumple. Ser lo único que hay en su gobierno, digamos. Eso es la manera más hábil de incumplir las promesas en el populismo. También he estado pensando que, por lo que yo me dedico en la mayor parte del tiempo a escribir ficciones, he estado pensando que es un modo de hacer política que realmente es dramático. Es decir, apela a las estructuras dramáticas, apela a las estructuras con las que están construidas las películas, las novelas, los cuentos, especialmente las películas taquilleras. Si uno se pone a ver la lista de las películas más taquilleras de la historia del cine, comparten que sus protagonistas tienen amenazas muy concretas y que los antagonistas de las películas son muy fuertes. Es decir, es claro quién es el enemigo en las películas más taquilleras del cine, y esa es la estructura que presenta el populismo, es el relato que ofrece el populismo, un relato dramático porque propone un clímax al que se va a llegar, una especie de paraíso al que se va a llegar, y define muy pronto cuáles son los enemigos, los obstáculos que impiden llegar a ese paraíso. Muy pronto los enemigos son básicamente todos los que no estén con ellos. Es fácil de definir. Es la propuesta populista, tarde o temprano tiene que ver, incluso cuando hay populismos de buena fe, tarde o temprano el populismo está hablando de erradicar todo lo que sea diferente. Tarde o temprano esa propuesta está dándole vueltas al asunto. Además, me parece que, si bien estoy totalmente de acuerdo, Colombia se ha salvado pues de caer en el abismo y en el infierno por poquito muchas veces, por muy poco, y ha mantenido cierta cordura. Pues está lo que hablábamos, el Banco de la República, hay ciertas formas que se respetan.
ahora volvimos a lograr que los presidentes se vayan cada 4 años. En fin, hay unos logros y unas leyes y cierta cordura en medio de la locura. Si bien está eso, me parece que sí se ha apelado desde muy pronto al populismo, pensando como Julián en el vaso medio lleno y como concediéndole, imaginándose que aparte de maldad ha habido buenas intenciones y buena fe entre los líderes colombianos de estos 200 años. Creo que en un momento dado, desesperados, llenos de pruebas por todo lo que pasó en el siglo XIX, la dificultad de construir una nación en el siglo XIX, las peleas por el federalismo y el centralismo, que son básicamente las peleas por cómo reunir a toda la gente de este territorio, que prácticamente la mitad es selva, 48% del territorio colombiano es selva. Cómo reunir a toda la gente que está en este mapa, que la mitad es selva. Pues se terminó llegando a una fórmula en la regeneración, me parece, populista, que estuvo atravesada, y me temo que es la causa principal de nuestra violencia, que no es genética, por supuesto, pero sí es cultural. Se llegó a la fórmula de no educarnos, sino evangelizarnos, de llenarnos, de reunirnos alrededor del catolicismo. Creo que decía que me temo que es la causa de nuestra violencia, y porque pues yo también estoy educado en las imágenes católicas y conozco curas extraordinarios, pero me parece que se quiso crear nación, ni siquiera es una sospecha, es decir, eso está claro en el proyecto de la regeneración, alrededor del Dios católico y del catolicismo. Y no se vivió la religión solo como un refugio, sino como una fuerza política, ideológica. Y lamentablemente, cuando eso sucede, casi siempre se quiere reunir una nación a la brava. Se quiere armar una unidad a la brava. Por eso cuando un gobernante llama a la unidad, a mí me parece preocupante. Cuando un gobernante empieza diciendo necesitamos la unidad, no sé, e insiste en la unidad, me parece que aquí hay una tradición de que unidad no es considerar la diversidad, sino erradicarla. Y creo que eso viene de allí, y ese fue el proyecto, y me parece que es un modo populista prácticamente perfecto, porque uno está prometiendo todo, y si no lo cumple, como el centro de su proyecto es el catolicismo, finalmente habrá una promesa que se cumple, que es la del catolicismo, que es el cielo. Es decir, si uno fracasa con su gobierno, si le sale mal su gobierno, si no logra todo lo que prometió, igual lo está esperando el cielo al ciudadano. Creo que eso se logró durante mucho tiempo, y creo que ese es el valor tan grande de aquí nuestro compañero de conversación de la Constitución del 91, y el valor tan grande del proceso de paz de estos años. Es de nuevo un intento de que la unidad sea la diversidad. Eso es que tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, aquí que está Mile, y es, si la unidad es alrededor del catolicismo, inmediatamente la mujer no está incluida, inmediatamente no está incluida en el proyecto de nación. Todo cuando el criterio es el dogma y el fanatismo, es muy fácil, es casi inmediato tener enemigos. Es muy fácil.
el que no esté con mi Dios seguro le está sirviendo a otro. Ese proyecto de Dios del catolicismo lo trató o lo llevó lo volvió a poner en escena el Partido Conservador junto a la Iglesia durante la violencia bipartidista, y fue el mismo criterio. Empezó a existir el fantasma del enemigo judeomasónico, es decir, de todo lo que fuera medio rojo y todo lo que no se estuviera plegando a Dios, y era muy fácil también graduar a la gente de enemigos. Me parece que es un poco lo que se está intentando en este gobierno. Por ejemplo, cuando se habla de unidad, se habla, como lo demuestra el pacto político que se propuso esta semana, se habla de la unidad de los que asuman ese proyecto, el proyecto de ellos. Y los que no lo asuman, no es que piensen diferente, sino que son enemigos. Ese es un discurso populista muy claro. Resumiendo, para que empecemos a discutir en las preguntas y todo, no hemos caído nunca del todo al infierno populista, al abismo populista, pero sí somos muy hábiles para usar el populismo y no llevarlo a cabo, no cumplir con la promesa, por ejemplo, de la justicia social. Para eso, combinar la tecnocracia con la promesa populista y finalmente no cumplir con nada, para encarnar al pueblo, para ser un pueblo, y a la larga no salir con nada. Y creo que estamos en un momento en el que no podemos dar nada por sentado. Yo también tiendo, digamos, al optimismo en general, porque mientras estemos vivos no hay otra. Pero creo que sí, no podemos dar nada por sentado en el mundo. Yo creo que, por ejemplo, lo de Alabama es una señal. Yo creo que haya perdido el sí en el plebiscito es una señal. Yo creo que es una señal la victoria de la campaña populista, en este caso de la derecha, del populismo uribista, digamos. Es una señal no del acabose, porque, repito, estamos vivos y podemos corregirlo todo si queremos, pero sí una señal de que no podemos dar nada por sentado, que hay que estar proponiendo y buscando soluciones todo el tiempo. Gracias, Ricardo. Yo creo que aquí hay como muchos temas en común, ¿no? Uno podría pensar que esos valores cristianos, que esos valores católicos que tú estás señalando, Ricardo, de alguna manera se han erosionado por buenas razones, seguramente, pero no se llegó como a construir otros valores que tomaran su lugar, ¿no? Y yo veo ahí como una situación que le ha generado unas dificultades muy grandes a la sociedad colombiana, similar a la que estaría explicando el doctor de la Calle cuando dice, mire, no es por hacer una apología al clientelismo, ¿no? Pero para bien o para mal, el clientelismo parece haber evitado la llegada del populismo a Colombia, ¿no? Un poco bajo el liderazgo aquí del presidente Lleras, ¿no? Yo tengo distraídos a los congresistas de manera que no se me metan con mi política macroeconómica, pero el día en que yo les quite esas distracciones, pues van a querer meterse con mi política macroeconómica. Y un poco la reflexión del doctor de la Calle yo lo vería como, podemos quitar el clientelismo, que es un poco lo que uno podría ver en la relación como la ha planteado Duque con el Congreso, pero eliminar el clientelismo no necesariamente nos va a llevar a un estadio superior de democracia, sino que nos puede, digamos, acercar un poco más al abismo que Ricardo ve que todavía no hemos llegado. No sé si esa sea como una lectura. Una muy buena resumen. Sí, yo creo que sí, pero entonces hay otros ingredientes. Yo creo que primero Ricardo tomó un elemento que yo comparto, que es como el síndrome del hermano mayor. Uno en el colegio, cuando le tocaba pelear, decía, espere que llegue mi hermano que es más grande que yo y me va a ayudar. Y eso es para aniquilar al enemigo, que es un poco lo que acaba de decir Ricardo. Y él lo ha mencionado en relación con la primera mitad del siglo XX, que es, aquí tengo un hermano mayor que se llama la Iglesia Católica, entonces ustedes los liberales ténganse fino porque aquí sí viene mi hermano que es más grande. Siempre estamos apelando a una cosa para destruir al otro, y en este momento pues son los norteamericanos, ¿no? Cuídese que ahora sí vienen los gringos y me van a ayudar a mí,
Con eso yo voy a liquidar, dijéramos, un elemento esencial que es justamente una de las características absolutamente contrarias al populismo, que es el pluralismo, que es la posibilidad de convivir en diferencia, que yo sí creo que eso está en juego en Colombia. Habrá gente que diga, hombre, no sea histérico, tampoco exagere. No, yo sí veo que esto, ahora antes de comenzar, me parece que la Constitución del 91 despegó realmente descubrió, más bien desveló elementos ocultos en la sociedad colombiana y generó por lo tanto una conciencia pluralista. Por un lado, las etnias, aquí es como si no existieran. Recordemos que una ley de 87, un año después de la Constitución del 86, salió la ley de indígenas, en cuyo artículo primero se decía: el propósito de esta ley es reducir, oigan las palabras, reducir a los salvajes a la civilización, que era justamente la negación, algo que dijiste en torno, por ejemplo, al tema de la mujer. Una anécdota: en el 91, como aparecieron por primera vez delegados autóctonos de las etnias, no prestados por la vía de los partidos tradicionales, entonces empezó a plantearse realmente el tema de los derechos de las etnias. Y uno de los presidentes de la constituyente para los jóvenes, eran 3 presidentes, uno de ellos dijo: etnias. No, pero si es que en Colombia no hay indígenas. A mí me tocó llevar unos antropólogos de la Universidad de los Andes para mostrar sobre una cosa increíble. No, aquí no hay indígenas, como tampoco hay afros, porque es que realmente lo que se descubrió ese día es que aflora una sociedad donde hay indígenas, hay afros. Antes todos era una sociedad de blancos, urbanos, heterosexuales y católicos. Ese era realmente el proyecto. Era proyecto y era la percepción que salía de allá para acá, entre otras cosas, porque es que Ricardo dijo cosas muy interesantes. Estoy hilando, esto puede estar un poco desilvanado, pero no, pues la charla, sí, así es el tema de identidad nacional. Sí. Dijéramos, México y Perú estaban organizados alrededor de estados muy fuertes. Suele decirse que la colonización de México realmente fue un golpe de Estado. O sea, los españoles tumban la cúpula y se apropian de un aparato estatal muy poderoso. En Colombia cohabitaban un poco más de 200 tribus inconexas que no conversaban, no tenían la misma lengua, no comerciaban, como una serie de retazos que me parece que cuando se obtiene la independencia de España no hemos podido realmente lograr esa identidad nacional. Lo más cercano a la identidad nacional es ahora la Selección Colombia, y hace 30 años el Minuto de Dios. Eso era como ser colombiano. Las telenovelas. Sí, las telenovelas. Todavía yo creo que eso se está forjando. Parte de lo que pasa entre guerrilla y paramilitarismo es que son baronías feudales. Entonces yo digo que esto es como un estudiante que cuando se va a graduar, la secretaria de la facultad le dice: no, usted debe matemáticas 2. La materia que quedamos debiendo fue feudalismo. Entonces lo que estamos realmente es tratando de construir una sociedad nueva en un curso remedial sobre un escenario que es neofeudalista. Otro temita que no quiero posponer, pero para no abundar demasiado, y voy a basarme en este librito. Este librito se llama El sinsentido del sentido, yo no sé, que es de Paul Watzlawick, y no sé si saben de quién estamos hablando. Bueno, Paul Watzlawick es el gran psiquiatra, dijéramos, de finales del siglo pasado y principios de este siglo. Es un psiquiatra de origen polaco que toma las enseñanzas de Freud, pero no trabaja tanto con el ello, sino con el yo. O sea, es más un psiquiatra del consciente y no tanto del inconsciente. Y entonces reformula teorías, y no solo ha hecho una labor muy importante en Palo Alto, en California, sino que tiene libros de difusión. El que más recomiendo se llama El arte de amargarse la vida. No, eso es la maravilla. Sí, claro. En esencia lo que dice es: amargarse la vida es muy difícil, pero si usted se propone lo logra, ¿no?
Este se llama El sinsentido del sentido, que es una cosa realmente fenomenal. Es un pequeño libro, pero entonces voy a leer aquí una cita, haciendo dos matizaciones. Como uno tampoco puede exagerar, pues, no quiero hablar de terrorismo de Estado, porque es que ustedes pueden, de pronto alguien puede malinterpretar esto. Yo quiero que lo interpretemos en función del momento en que se escribió. Y esto es Robespierre, Revolución Francesa, la época del terror. Esto es una maravilla. Dice: si el espíritu del gobierno es la paz, si el espíritu del gobierno en la paz es la virtud, durante la revolución es virtud y terror a la par. Terror sin el que la virtud es impotente. El terror no es otra cosa que justicia inflexible, severa y rápida. Es un brote de la virtud. Y oiga esto, el terror no es un principio especial de la democracia, sino que se desprende de los principios que deben interesar a la patria como preocupación urgente. Entonces, repito, poniendo todo en contexto y sin exagerar, lo que estamos viendo es la gobernanza a través del delito, a través del miedo y de la represión. Yo no quiero ser un irresponsable anarquista. Claro que hay 1000 problemas de seguridad en Colombia, eso pues no se puede ocultar, y cualquier gobierno tiene que preocuparse por eso. Pero el esquema que se está vendiendo es: aquí hay la debacle, el apocalipsis y unos salvadores. Y el apocalipsis, claro, es los que se roban los celulares, y los ciudadanos lo sienten de verdad, eso no es una ficción. Pero de ahí van hilando más, pues hasta llegar un poco a esta situación actual en que hay la sensación, ahora a raíz de estas cosas de Santrich y todo esto, la idea de la debacle, de la crisis total, para ir adobando la tesis de la constituyente, que dijéramos, más allá de una constituyente, es un instrumento. A mí me parece, pues bueno, esa es una discusión que tiene sin embargo riesgos, pero lo que me parece es que es como regresar a colocar la Constitución como la carnada del combate, y entonces van a decir, bueno, pero este de la calle es un poco inconsistente, porque si estuvo metido en la Constitución del 91 ahora, ¿por qué viene a decir eso? Porque la Constitución del 91 era, todos jugábamos a obtener unos resultados en un amplio margen de consenso. Es más, esa constituyente fue convocada por el 97% de las fuerzas políticas, y se trabajó incluso sobre un proyecto unificado, que luego la Corte Suprema dijo, no, cada quien presente sus proyectos, pero había un sustrato bastante consensual. Una constituyente ahora sería un campo de batalla, con lo cual regresamos al siglo XIX, que es convertir las constituciones en prenda del ganador, y me parece que eso afecta la esencia del pluralismo, que es el que además está, creo yo, comenzando a echar para atrás. Desde el 91 viene un clímax, y después creo que hay una declinación en todos los órdenes. En los temas de género, lo que pasó en el plebiscito es atroz, porque el esquema de género se convirtió supuestamente en una ideología de género. La deuda de estos señores del no con la mujer colombiana es incancelable. Es decir, el daño que han hecho en términos de progreso social, bueno, la eutanasia, los matrimonios de personas del mismo sexo, todos los temas de identidad sexual, la naturaleza misma de la familia. Incluso a mí me preocupa mucho esa tesis de que hay que crear un ministerio de familia. No, hay que crear un ministerio de las familias, o de familia, pero no de la familia, porque eso ya encarna, dijéramos, encerrar esto en una determinada concepción. Luego, entre 1000 de las razones que tenemos para charlar hoy, yo sí creo que hay una amenaza del pluralismo y un retroceso. También hay un proceso de centralización nuevamente de las decisiones políticas. O sea, esto se manifiesta en distintas formas. Y eso realmente yo sí creo que es una preocupación. Incluso a mí, yo me he preguntado este trino del Ministerio de Defensa diciendo que los líderes eran narcotraficantes. Sí, bueno, entonces luego lo echaron para atrás. Sí, pero ¿quién tiene acceso al tuit del Ministerio de Defensa? No puede ser un portero. Alguien cree eso y alguien puede acceder a eso, porque no se habló de un hacker, sino que qué pena. Y todo eso empieza a preocupar de manera, yo no digo que alarmante, pero sí para que tengamos más reflexión y más conciencia los colombianos.
aquí yo veo, Ricardo, como una situación muy compleja, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para que la crítica, para que la denuncia sirva para evitar que lleguemos al abismo y no simplemente nos diga ya estamos acá y más bien abra el paso para el populismo? ¿Cómo lograr que esas ganas de uno decir las cosas están mal, las cosas se pueden hacer mejor, no sean simplemente capturados por los populistas de manera oportunista y uno termine causando el efecto contrario al buscado? Sí. Pues a mí del año 2016 el año 2016 me dejó preocupado por eso, es decir, porque se perdió todo lo que desde el discurso liberal o el discurso democrático o el discurso progresista se daba por ganado, se daba por sentado. Es decir, era difícil prever para alguien que estuviera inmerso en el liberalismo o en los principios democráticos, era difícil imaginar una derrota del sí. Yo creo que a la única persona que le oí que Trump iba a ganar fue Antonio Caballero, que lo dijo como en el 2011, pues, una cosa, cuando Trump empezó a ser candidato, 2015 por ahí, Antonio Caballero dijo va a ganar. Y era insólito, uno decía, bueno, pero si va a ganar Trump, puede ganar una Kardashian sin ningún problema. No, porque era ese nivel en ese momento. Trump era un chiste, que salían Mi Pobre Angelito 2, salían películas sobre Nueva York y todo, era impensable, mejor dicho, que el presentador del reality, que se me olvida cómo se llama, El Aprendiz, terminara de presidente. Era guardar las proporciones. Bueno, no, Jorge Barón sería un estadista, digamos, comparado. Pero era impensable, digamos. Era impensable que él sí perdiera como perdió. Era impensable el Brexit. Y creo que la lección para alguien que crea en los principios de la democracia, es decir, en insistir en ampliar los derechos de todos, en insistir en la igualdad, en esos valores, la lección es: hay algo que no estamos comprendiendo bien, hay una conversación que no estamos teniendo con cierta parte muy importante de la población, cierta parte que sale a votar enérgicamente, como defendiendo lo suyo. Hay todos estos principios democráticos, todos estos valores ofenden a una buena parte de las sociedades que estoy mencionando, digamos Inglaterra, Estados Unidos, Colombia. Todas estas sociedades tienen una buena parte que piensa que se nos fue la mano con el progresismo, que nos decretaron el progresismo, que nos tocó aguantarnos igualdades, que nos quiten cosas. Así piensa esa parte de la población, y me parece que creímos que se había reducido esa parte de la población, creímos que esa parte de la población estaba entendiendo la igualdad, estaba de alguna manera, entre comillas, resignada a los principios democráticos. Repito lo que decía al principio, a que el proyecto de nación ya no fuera el del hombre blanco, heterosexual, católico, castellano, a que no fuera ese proyecto que ya se había aceptado, que la Constitución del 91 recogía eso, que era un país diverso. Pensábamos que eso estaba ganado. Creo que ahí quedó claro que no, y que mientras más ataque a uno a ese país que sintió que le decretaron el liberalismo, que le dijeron desde hoy le toca entregar, convivir y entregar, y usted no es el dueño de esto. Entre más ataque uno a estos personajes, a Trump, a Uribe, en fin, a todos estos populistas reaccionarios, creo que los fortalece con su electorado, los agranda, los vuelve mártires de alguna manera, perseguidos por la dictadura, que además se oye con frecuencia el término, la dictadura de los progresismos, la tiranía del liberalismo. Es bien hábil ese discurso,
y fortalece mucho a los populistas reaccionarios. La solución, por supuesto, a mi modo de ver, es no atacar, al menos virulentamente, al menos en la misma lengua con que usan los populistas reaccionarios, es decir, le oyen la cara marica, en fin, al menos no en esa lengua, sino con argumentos, con tranquilidad, con mesura. Me parece que el tono de aquí nuestro presidente es ese, es la mesura, la tranquilidad, los argumentos. Me parece que esa es la manera de enfrentar un populista reaccionario. Y me parece que sobre todo lo que hay que hacer es buscar el diálogo con esa parte de la población que siente que lo están agrediendo con el progresismo. Para concretarlo, si el proyecto de nación colombiano fue la religión católica, y me parece, y digo, lo temo, que nos creó este fundamentalismo, este dogmatismo que nos impide integrar al proyecto la diversidad y que nos anima a aniquilarla. Si ese es el proyecto, habría que convencer a esa parte de la población que esa unidad que busca necesita la diversidad, que, por ejemplo, el discurso católico, el discurso cristiano, es un discurso sobre la diversidad. Creo que habría que establecer diálogos con eso y entender que estábamos negando que eso existe, desde el lado liberal, me parece. Y notar cosas en la sociedad, hay que notar, incluso con mucha compasión y mucho cariño y mucho amor por el país, pues los rasgos que tenemos. No es porque sí que nos fascine la selección Colombia y la gente se ponga el uniforme, es porque tenemos en nuestra información de origen un amor por los uniformes, por las sotanas, por lo del ejército. Nos fascina la uniformidad, no sabemos qué hacer cuando la gente no se pone los uniformes. Y digamos, por lo menos en el caso de la selección Colombia es hasta conmovedor, es decir, la gente se pone la camiseta, hay gente que no se le ve bien y debería tener amigos que le dijeran, pero en general eso no es gratuito, eso es porque nuestro proyecto fue uniformarnos y no darnos cuenta y en eso también en eso falló un poco la idea del Frente Nacional, no recordar que somos mucho más complejos de lo que parecemos en un primer momento. Eso es lo que pensaría, que hay que establecer un diálogo con esa parte de la sociedad que, entre otras, no se siente respetada por esta, se siente agredida por estos liberales que van a la universidad, hacen posgrados, después se vuelven profesores, llegan a decanos y hablan de sus teóricos y de sus cosas y se creen pues mejores que el resto, se sienten agredidos y son una muy buena parte de la población. Entonces también cuando uno les agrede a las personas las personas que los encarnan, que los representan, pues hay ahí una cosa que hay que tener en cuenta. Yo pensaría eso. Doctor de la Calle, ¿cómo haríamos para construir esos puentes, para identificar esos temas en los que no somos tan diferentes, ¿no? Uno puede estar en desacuerdo en temas políticos, pero puede tener una misma idea de cómo pasarla bien, de un buen libro, de qué es lo que importa al final de la vida. ¿Cómo construir eso? Usted que se le puso al frente al toro en el 2018. Dijéramos que no es fácil porque esto es una oleada mundial, luego pues una pregunta de estas siempre lo pone en un aprieto, pero hablemos de algunas cosas, dijéramos. Creo que se instaló en la línea
de Ricardo de la unidad, pero en este caso de las dos pretensiones de unidades de ambos lados, se instaló la idea de lo que se llama el centro como tibieza. Entonces se convirtió, ya a la gente hasta le da pena. Cuando yo era estudiante, la palabra derecha no existía. Derecha era una mala palabra, era como si uno insultara a un tipo, ¿sabes? Ahora el centro es, no tanto, hombre, ¿de dónde? Y ahí pasó esta cosa de que por hacer un gracejo, la gente cuando se apasiona no tiene ironía. Entonces cuando mi querido Danielito Samper dijo que es que somos tibios, que es una manera de argumentar, pues entonces se creó el paradigma de que no, el centro no existe, son unos tibios, esos tipos no se decidieron por nada, y entonces había una derecha y una izquierda, y entonces lo del botico en blanco fue pues realmente una catástrofe, se lo sacan a uno cada que opina. Yo un día puse un tuit criticando ese puente que es como un acordeón. Eso, sí, y dijeron, claro, ¿cómo no se van a dañar los puentes si usted votó en blanco? Realmente entonces hay una especie de desvalorización y descaracterización de lo que significa, como la expresión que ha usado también Ricardo, el relato liberal. Entonces lo primero, creo yo, es, hombre, volver a conquistar con orgullo y con argumentación el espacio que le corresponde a ese relato en términos de pluralismo, de ensayo y error, de no supercherías, de una base científica, muéstreme sus pruebas, el papel de una sociedad moderna, civilizada, que lo que está tratando es de evitar, dijéramos, esas penumbras del pasado que ahora aparecen, y hacerlo con decisión, sin acudir, claro, ni siquiera al insulto, sino a la reflexión. Pero me parece que hay que, para decirlo en términos de este artículo reciente, radicalizar la democracia. Entonces, sí tenemos que volver a tomar el argumento central. ¿Cuál es el tipo de sociedad que queremos? Que, repito, es una sociedad no totalitaria. Estamos contra toda forma de totalitarismo de izquierda o de derecha, que cree en el pluralismo, que piensa que la democracia utiliza la mayoría como un método de gobernanza, pero no para arrasar a las minorías. Casi que hoy la democracia es más un esquema de protección de las minorías, y también naturalmente una economía libre, la capacidad del individuo de progresar. En fin, obviamente en la perspectiva de un capitalismo consciente, porque ese es otro tema que quisiera tratar ahora, de qué manera también lo que ha ocurrido con el llamado neoliberalismo, con el consenso de Washington, terminó debilitando a un Estado. Bueno, lo digo de una vez, es que me parece que se creó una triangulación. En el pasado el Estado brindaba servicios y una política social, era lo que se llamaba liberalismo en ese entonces, más allá de que eso puede ser un oxímoron, pero bueno. Entonces, pero el Estado respondía mal, de manera insuficiente y con corrupción, etcétera, pero dijéramos la persona descontenta clamaba al Estado, presionaba, pero las soluciones, por precarias que fueran, venían de allá. Entonces había, por poner un ejemplo, el ISCREDIAL, el Instituto de Crédito Territorial. Entonces la gente en las ciudades decía, yo no tengo casa, y hago una movilización, y el Estado le decía, no, pues yo hago casas mal hechas y lo que fuera, y además se robaban un pedazo. Pero es que el problema ahora es que hay una triangulación, porque tenemos un diálogo de sordos, es como una obra de teatro del absurdo. Entonces el insatisfecho le dice al Estado, mire, que estoy en una dificultad. Voy a poner el ejemplo clave, que es el Electricaribe. Entonces la gente de la costa dice, señor gobierno, mire, no me llega la energía. Y el gobierno lo que dice es, maestro, pero es que esos son unos españoles, hay una cosa privada, yo todo lo que puedo hacer es regular, pero como que el Estado ha perdido capacidad en materia de política social, y yo creo que eso es parte de lo que pasa con el populismo en todo el mundo, porque es esa insatisfacción, sobre todo urbana, de una sociedad media creciente. Frente a eso me parece que hay que reafirmar, radicalizar la democracia, como se dice, y revisar un esquema que, sin ningún ánimo demagógico, sí lo que terminó fue fomentando el crecimiento económico, pero un crecimiento económico absolutamente excluyente. Y la situación de Colombia pues es dramática. Con el índice Gini que tenemos es una vergüenza. Es que realmente es una sociedad prácticamente inviable. Entonces me parece que, dijéramos, hay como
unas claves en términos de política social y en términos también de recuperar la filosofía central de lo que es una auténtica democracia. Ahora, en el terreno práctico, yo sí creo que para el 2022 me parece que yo, con exclusión de la izquierda más extremista, que también es totalitaria, sinceramente yo sí creo que aquí hay que hacer un frente desde el centro hasta ese límite, sin acoger, me parece a mí, es mi opinión, los elementos más totalitarios de la izquierda. Pero no va a ser fácil, porque como se está gobernando y se está actuando sobre la base del miedo, como ya lo habíamos dicho, pues siempre va a haber el riesgo de que líderes de izquierda lo que terminen es catapultando el triunfo de los rivales cualesquiera ellos sean. Con profundo respeto, porque esto es, dijéramos, una cosa académica, no es por nada distinto, es como lo que pasaba con Álvaro Gómez. Álvaro Gómez, con todo lo importante que era, porque le ganaba a cualquiera. Donde aparecía Álvaro Gómez ganaba el otro. Eso no tenía pierde. Entonces, me parece que estamos cerca de un síndrome de esa naturaleza. Por lo tanto, creo que el primer deber de quienes deberían conformar un frente de esa naturaleza es la humildad, es entender, bueno, hagamos una cosa, ahí sí en la que quepamos todos, que era pues uno de los lemas de mi fracasada campaña. Yo tengo la ventaja de que tengo el campeonato en fracaso político. Entonces, nadie ha tenido un fracaso más rotundo que el mío, lo cual me llena de orgullo. Bueno, y allí vienen dos cositas para terminar, justamente alrededor del mismo tema. Ahora, recientemente se habló del acuerdo nacional. A veces las palabras son ficciones y que se alejan de las realidades. Y ahí hay un problema semántico, que este mismo Václavich cuenta, es como el esquizofrénico que llega a un restaurante. Entonces le entregan el menú y el tipo se come el menú y dice, pero esto sabe muy maluco, me van a envenenar. No, es que el menú son las palabras, hombre, en la cocina es donde está la comida. Entonces aquí hablamos de acuerdo nacional, pero hay una desfiguración y creo que todo el mundo está cayendo en la misma desfiguración, incluida la izquierda. ¿En qué sentido? Cuando el gobierno habló de acuerdo nacional, realmente no es un acuerdo nacional. Ese es el uso semántico de una palabra, cuando él lo que quería decir es, cuando digo él es el gobierno, un acuerdo de gobernabilidad de unas fuerzas políticas, que era en ese sentido lo contrario de un acuerdo nacional, dijéramos. Y bueno, eso se denunció y todo el mundo ha escrito sobre eso, pero del otro lado también se cayó en la trampa, porque entonces, dijéramos, la izquierda dijo, ¿cómo así que no nos meten en eso? Entonces, ¿cuál es el acuerdo nacional? Entonces fueron como si fueran a la Casa de Nariño a tocar. Oiga, ábrame que yo también quiero estar ahí. No, perdón, el único acuerdo de una sociedad democrática es para el desacuerdo. Claro. Aquí no nos vamos además a poner de acuerdo, en lo que nos tenemos que poner de acuerdo es unas reglas para resolver los desacuerdos, en medio de la civilización, del respeto a las minorías y tal, pero no seamos ingenuos, es imposible solo pongo un ejemplo, primero el tema obvio del acuerdo de paz, dijeron, o sea, ahí no hay forma, me parece extraordinariamente difícil de eso que llaman acuerdo nacional, pero bueno, hasta eso pudiera ser, pero el ejemplo para mí más crítico es el de la reforma rural. Aquí este país lleva siglo y medio luchando con el problema de inestabilidad en el campo. Todos nuestros vecinos resolvieron el campo, todos, Perú, Brasil, y nosotros seguimos en las discusiones que empezaron en 1920 y es producto de una élite que no cede y que al contrario hay un aumento del dominio de la tierra en muy pocas manos y ahora incluso ligada a los temas de narcotráfico y corredores de narcotráfico, etcétera. Entonces, ese no es el acuerdo, eso va a ser imposible. No, el acuerdo es cómo resolvemos el desacuerdo. Y yo, sobre el tema de la paz, haría una acotación y luego al final una pequeña reflexión. Cuando estábamos en el plebiscito, yo sí empecé a ver, no que íbamos a perder, yo no creí nunca que íbamos a perder, pero sí que íbamos a ganar por poco, porque me parece que aquí ocurrió un fenómeno muy interesante, y es que nos dividimos transversalmente y verticalmente. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Transversalmente es lo clásico, dijéramos la izquierda a un lado y la derecha al otro, es el típico mapa pues geográfico de cualquier división política. Pero también verticalmente, lo cual vi muy claramente cuando íbamos a hacer
campaña del plebiscito en barrios populares. Entonces le arrimaban a unos muchachos pues de 18, 19 años y decía, óigame, ¿y ustedes por qué andan regalándole plata a esos vagabundos de las FARC que todo lo que han hecho es disparar? Yo he presentado mi hoja de vida hace 3 años y yo no consigo empleo, mi mamá está mal, no hay suficiente mercado en la casa. Entonces la división no es un error creer que eran los de derecha y de izquierda, eso no es cierto, es también transversal. O sea, había una cosa popular contra el sí. Claro. Eso hay que reconocerlo, y a eso agreguemos, eso sí por efecto de la ficción, pues toda esta cosa cristiana con el tema del enfoque de género. Luego ahí concurrieron varias cosas que no corresponden a lo que la gente dice sin pensarlo bien, porque el análisis yo creo que tiene que ser más refinado. Y luego yo diría que el primer acuerdo debería ser el acuerdo de la urbanidad. Cuando yo era estudiante había una cosa que se llamaba la urbanidad de Carreño. Entonces a uno le decían que había que decirle señor al señor, en fin. Ahora pues lo que está políticamente correcto es estar insultando todo el día. Esto realmente es una cosa absolutamente asombrosa. Entonces voy a decir como manizaleño, porque en Manizales llevamos 50 días sin homicidios y entonces nos sentimos muy orgullosos. Primero, eso es una cosa terrible, que uno se sienta orgulloso y que es un récord y un hito que en 50 días no maten a nadie. Pero bueno, ¿qué clase de sociedad tenemos? Pero bueno, estamos orgullosos. Pero la segunda cosa, estamos muy orgullosos porque haya habido una tradición, dijéramos, de buen decir. Allá se dicen los picos de oro, que era pues los Leopardos, Fernando Londoño padre, Aquilino Villegas, Silvio Villegas, y en segundo lugar una cosa como de buenas maneras y de empatía, y eso lo hemos vuelto a conseguir. Yo estoy muy satisfecho porque en el Senado hay un tipo de Manizales que se llama Carlos Felipe Mejía, que es el gran prócer de la urbanidad. Ustedes no lo conocen, no han oído las... Bueno, entonces, como manizaleños, no, este sí es el que necesitábamos para recuperar la tradición de Manizales en lo que yo llamaría ahora la revolución de la urbanidad. Por lo menos, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en no insultarnos? A ver si por ahí empieza a cambiar esta situación. Bueno, siguiendo la invitación del doctor de la Calle, quisiéramos ahora abrir a los miembros de la audiencia. No sé quién quiera de pronto plantear sus opiniones. No, buenas noches para todos y todas, pues un placer escucharlos. Pues lo primero que hay que decir, doctor de la Calle, es que efectivamente no han tenido homicidios, pero lo que sí han tenido es bastantes tentativas de feminicidio. Así que quería mencionarlo porque está muy bien que no haya muertes, pero lo que está muy mal es que Caldas está empezando a tener varias cifras de feminicidio. Yo quería hacerles como una pregunta a los tres, porque es que a mí el tema del feminicidio, del populismo me genera mucho ruido por un asunto de lenguaje. Y es algo que yo vivo a diario por mi actividad como feminista, como activista, como representante de la sociedad civil y como representante de mujeres, y es ese desdén de lo popular. Y justamente lo acabo de escuchar pues en su narrativa de cuando se hace la campaña por el plebiscito, y usted menciona que fuimos a un barrio popular. Entonces, a mí me genera esto mucho ruido sin saber mucho de teoría política, porque no es mi tema, soy abogada y no lo conozco mucho, pero es cómo han logrado entonces, o cómo se podría lograr vencer ese populismo de mala fe, porque yo también considero que sí hay un populismo de buena fe, ¿sí? En el sentido de que sí hay unas luchas sociales desde lo popular, pero entonces estamos diciéndole a la sociedad que lo populista está mal, y quizás nosotros lo podemos entender porque hemos tenido un acceso a la educación y entendemos que lo populista pues puede ser muy negativo, pero para una persona que no tiene estos accesos, si yo le digo que lo populista es negativo, per se le estoy diciendo que lo popular es malo, per se le estoy diciendo que él es malo, ¿sí? Y que lo popular está mal. Y creo que ese es el problema de este país, que estamos segmentados. Somos profundamente arribistas. Yo vengo hoy de la Universidad de los Andes, en una conversación maravillosa, y me decían, es que las víctimas de feminicidio siempre son de los barrios populares. Y cada vez que a mí me dicen qué es lo de lo popular, yo digo, ¿y acaso qué es lo no popular en Colombia? O sea, ¿estamos viviendo todavía en el país de los blancos heterosexuales y ricos?
porque si es así pues estamos mal. Entonces quería como preguntarles si no creen que insistir en decir que el populismo es malo lo que ha llevado es a que justamente eso pase, y es que en lo que conocemos nosotros como los barrios populares tenga todo el eco porque se sienten representados por eso que es popular, y lo popular realmente debería ser las conquistas. Lo que usted ha dicho es totalmente cierto. La deuda que tiene Colombia, no solamente el no, Colombia con las mujeres, por no considerarnos parte de lo popular y el pueblo, pues es inmensa. Pero a mí sí me genera ruido seguir hablando del populismo como si fuera solamente una cosa mala, y que la gente del común, que en su mayoría no tiene acceso a la universidad y a la educación formal, lo está entendiendo de otras maneras distintas a las que ustedes están planteando. Me parece extraordinariamente pertinente esa intervención, y para que no sea simplemente retórica y amabilidad, yo había preparado este papelito, pues, que es como una guía, y para que no lo acabo de hacer, pues ustedes vieron que entré con él, y ahí está lo que había puesto aquí es diferencia entre lo populista y lo popular. O sea, ese tema que tú planteas ha sido en mi caso objeto de reflexión, porque claro, dijéramos que la proximidad semántica puede inducir a un cierto grado de perplejidad, que se acentúa precisamente por lo que en algún momento traté de decir, que es la dificultad de definir el populismo y de qué manera, incluso Ricardo habló del populismo de buena fe, de una forma que realmente tiene carnadura popular, pero es que esa no es la nota diferencial. Uno puede ejercitar una política pública popular en el sentido de cambiar estructuras, de ir realmente a satisfacer de manera responsable necesidades reales, pero el populismo más, yo diría que tiene 3 notas características, que es arrogarse el nombre del pueblo, una cosa que ya dije, es el líder que dice, no, es que la voz del pueblo soy yo, y eso pasa en la izquierda o en la derecha. Es el caso de Chávez, decía, no, es que el pueblo habla por mí, cuando lo que debíamos decir es no, la población, el ciudadano habla por la Constitución, no por el jefe. En segundo lugar, el tema aledaño de la llamada voluntad popular, que es, no, el líder encarna la voluntad popular, es el cuento de gobernar en función, como se ha dicho aquí, pues del estado de opinión, que es justamente destruir una cosa esencial en la democracia, que son unos procedimientos de legitimación, y es una herencia que nos viene incluso desde Rousseau. Recordemos, Rousseau hablaba de la voluntad popular, y entonces eso en su momento era muy revolucionario porque era una diatriba contra la democracia representativa, pero él tenía el veneno por dentro, porque cuando habló de voluntad general, Rousseau lo que estaba diciendo es no hay diferencias, tenemos que tener una nación basada en una sola idea, y entonces eso tiene derivaciones. Por ejemplo, Carl Schmitt, siendo el gran jurista que fue, termina sirviendo de fundamento al nazismo, porque es esa voluntad general. Lo que decía Hitler es que yo soy el pueblo, etc. Bueno, los reyes, los emperadores, que eso es exactamente una noción que no tiene que ver con el concepto de lo popular. Hay, dijéramos, momentos de cierta proximidad. Por ejemplo, Gaitán tenía una visión popular en el sentido de que recogía reales necesidades de la gente, pero si uno oye hoy los discursos de Gaitán, sin entrar a polemizar, claro que me parece que sí hay ese ejercicio personal, irresponsable, la cosa de pintar pajaritos de oro y apartarse, dijéramos, de los elementos científicos, sobre todo en el plano económico y en el de las políticas públicas. Entonces simplemente quiero, primero, pedir excusas por haber dicho barrios populares, bueno, está bien, pero en segundo lugar, no, es que parte del problema es la dificultad de definir el populismo, y por eso, pero realmente son 2 cosas distintas, lo populista y lo popular. A ver, es complicado, ¿no? Pues es que estaba pensando por qué fue tan importante, va a sonar absolutamente fuera de lugar, pero por qué fue tan importante la televisión en los 70s y los 80s y los 90s en Colombia. Estaba pensando eso, y es porque
si uno se fija en las novelas, en los libros que se escribieron en el siglo XIX, las novelas, las grandes novelas del siglo XIX en Colombia que existen, hay gente que cree que no pasó nada en el siglo XIX en literatura en Colombia, pero son, por ejemplo, La Manuela, por ejemplo, María, por ejemplo, El Moro, en fin, hay un montón de literatura colombiana hasta el siglo XIX, hasta el punto que existe una historia de la literatura colombiana escrita hacia 1860 y algo por José María Vergara y Vergara, de 500 páginas. Es esa historia de la literatura colombiana. O sea que había mucha literatura colombiana. Pero pienso en esas novelas porque todas son bien intencionadas. La Manuela trata de recoger cómo habla el pueblo, cómo hablan las mujeres campesinas, cómo se vive lejos de la ciudad letrada, de la ciudad de la Atenas suramericana, de esa ciudad en las que desde las que se pensaba, yo creo también que con buena fe, que había que reunir a los colombianos, que había que conseguir un solo proyecto de nación, pero el error era, me parece, hacerlo desde el catolicismo. Si uno lee La Manuela, se le nota a Díaz Castro, se le nota la intención de conseguir una nación. Él quiere que hable la campesina, que hablen los ricos, que hablen los diferentes estamentos de la sociedad y dejar como moraleja de alguna manera o como conclusión que tenemos que reunirnos, que tenemos que entendernos, pero el giro que es equivocado siempre desde ese mundo letrado es que se propone reunámonos en el catolicismo, en la unidad, en el proyecto del hombre blanco, unámonos, vengan todos, no se queden por fuera, que entre otras, como decía Humberto de la Calle, pues es una lección que viene desde la conquista. Es decir, llegamos y no vamos a educar, sino a evangelizar a esta gente. Entonces, estaba pensando en esas novelas porque tratan de hacer esa unidad, esa nación, tratan de construir eso, pero además tienen una particularidad que a mí siempre me ha parecido que hay que resaltar, y es que el analfabetismo del siglo XIX era universal. Es decir, esa gente estaba escribiendo esas novelas para ellos mismos, las discutían luego entre ellos, entre los letrados. Nadie, o sea, los campesinos jamás iban a conocer a Manuela, jamás iban a ver cómo hablan los campesinos, jamás iban a entender cómo hablan las mujeres, y me parece, por eso hablaba de la televisión colombiana de los 70s, 80s, 90s, que en ese momento sí hubo un relato que creó una especie de única clase social en Colombia, con esas telenovelas que eran además magníficas en los 70s, en los 80s, en los 90s, desde, haga de cuenta, La Abuela en el año 79 hasta Betty la Fea, que creo que es 2000, 2001, 99. Esos 20 años de relatos en común, incluso los comerciales, toda esa televisión desde Pacheco hasta, bueno, J. Mario ya sería exceso, digamos. Pero todo ese fue un relato en común que además de verdad estaba hecho por gente, no sé, un tipo como Pepe Sánchez o como Jorge Alitriana o como esa gente, pues eran unos tipos de una cultura enorme, pero nadie puede decir que el Chinche está hecho por alguien que está viendo desde lo alto el fenómeno popular.
y me parece difícil que alguien, un letrado del año 1985, despreciara el Chinche. Yo creo que se ha menospreciado esa televisión como el momento en el que se compartió un relato. Yo creo que es muy improbable que la gente haya leído La Manuela. Yo creo que hasta hoy es difícil que la gente haya leído la literatura del siglo XIX y haya encontrado ese relato, pero creo que ha habido mucho más interés en conseguir un relato que reúna a una nación desde los narradores, por ejemplo, que desde los políticos. Yo creo que para ir más hacia el lado de la pregunta, yo creo que es que el problema es la distinción que yo trataba de hacer entre populismo como teoría política que busca que el pueblo integre la democracia, que sus instituciones sean para él, para el pueblo, que los derechos se amplíen. Yo creo que ese es un populismo de buena fe y es un proyecto político serio. Lo que pasa es que también es un modo de hacer campaña y un modo de gobernar y de no cumplir las promesas. Ahí es cuando se vuelve peyorativo y es una desgracia que tenga lo popular en el centro de la palabra, digamos. Ese es el peligro que hay ahí. Pero creo que el problema es, lo decía Humberto de la Calle ahorita, que tampoco conocemos, por ejemplo, hoy en día, cuál es el país que quieren desde el gobierno, por ejemplo. ¿Cuál es el proyecto de país? Hablamos de un país incluyente, liberal, que amplíe derechos, una radicalización de la democracia. Eso es un proyecto de país. Aquí no está claro y me hace pensar en un término de otro psiquiatra polaco. Creo que los polacos están disparados. Les ganamos hoy. Sí. Este se llama Andrzej Lawaszewski y su libro es La Ponerología, que es el que he estado leyendo. Y es súper interesante porque es el estudio del mal, pero además él acuña una palabra que me parece muy interesante, que es la patocracia, que alguien me ponía hoy en Twitter, pues el chiste obvio, que era un gobierno de patos, pero realmente aquí lo que se está diciendo es un gobierno de los psicópatas. Yo creo que en nuestra democracia ha sucedido más de lo que creemos. Yo creo que es además fácil de pensar que luego de 200 años de guerras civiles, de violencias, que en Colombia ha habido maneras de matar y torturas que ni siquiera están clasificadas, que no se han podido nombrar ni siquiera. El nivel de la barbarie que ha sucedido acá es nunca visto. Yo creo que es un fracaso de la humanidad, todo lo que ha pasado en esos términos de tortura, de violencia sexual, es de un salvajismo que pues tiene que ser estudiado a fondo. Pero yo creo que eso ha creado obviamente muchos trastornos. Hoy me decían en El Tiempo, el doctor del Tiempo, que tiene unos datos muy buenos, que el 20% de la población colombiana tiene problemas de salud mental. ¿Cómo? No se contempla el problema de salud mental. Yo creo sinceramente que hay muchos líderes que son psicopáticos. Yo creo que sí se puede hablar de nuestra democracia como de que en nuestra democracia funciona también una patocracia. Y las señales que da este psiquiatra polaco son muy claras. Hay la desconfianza enorme que tiene el pueblo hacia sus instituciones, por ejemplo. Sucede en una patocracia. Es decir, yo no creo que nadie piense voy a ir a hablar con la DIAN a ver si me solucionan un problema. A mí me hablan de la DIAN y me da pánico, de verdad es el coco para mí, es la patasola mía. Sí, o sea, para mí me producen miedo las instituciones. En general la gente desconfía plenamente. Y
Y me parece que es lógico que haya líderes psicopáticos porque lo que ha estado pasando es ese trastorno que trae la violencia. Una amiga que vive en Buenos Aires se asusta mucho cuando oye ruidos. Fue al terapista, que es una costumbre muy bien vista en Buenos Aires. Aquí no tanto. Aquí nunca hemos aceptado que tenemos que hacer terapia nacional. Es decir, yo quiero proponer un psiquiatra general de la nación que revise funcionario por funcionario, altos funcionarios, digamos, porque los funcionarios que sí trabajan se entregan por el país, pero a esos altos funcionarios yo creo que sí hay que hacerles un examen médico, un psiquiatra general de la nación. Y esta amiga que iba al terapista encontró allá que sufre de estrés postraumático por la época de las bombas del cartel de la guerra en la que seguimos contra el tráfico de drogas, la guerra en la que nos tienen metidos los gringos contra el tráfico de drogas. Yo creo que ese caso de ella, que además vive en Buenos Aires hace mucho tiempo, tiene que estar pasándonos factura a todos también. Y creo que tenemos muchos líderes psicopáticos que no tienen ningún interés en el otro, que tienen al otro como una cosa a aniquilar, a quitar del camino. Y creo que es un tema más importante de lo que uno pensaría en un primer momento. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Yo creo que una palabra que atraviesa todo esto es el tema de empatía, ¿no? Pareciera ser como ese norte frente a las dificultades planteadas por el populismo. Esta es una conversación fascinante. Yo creo que con invitados como Ricardo y como el doctor de la Calle, pues podríamos estar hasta altas horas de la mañana, pero quisiéramos ahora invitarlos a continuar esta conversación con una copa de vino en el Salón Central. Y queremos agradecerles de nuevo al doctor de la Calle y a Ricardo habernos acompañado en esta presentación de los que yo les decía que son como nuestros hijos, estos nuevos posgrados que creemos apuntan a esas necesidades del país, a mejorar la comunicación política, al tema de ciudadanía y derechos humanos, a cómo ejercer de una manera mucho más responsable el periodismo digital. Y esa es como nuestra forma de querer aportar a que ese proyecto de nación maltrecho o, en fin, con momentos con bastantes vicisitudes, siga adelante. Muchísimas gracias.